¿Qué tal, amigos? Estamos aquí una vez más en estos microprogramas que tienen la finalidad pues, de acercar o acompañar a todos nuestros hermanos que nos ven en la página web de la provincia misionera de San Francisco Solano. En esta oportunidad, yo, Fray Alejandro, voy a seguir este comentario de las cartas del Apocalipsis. Estamos ahora para hablar de la carta a Filadelfia. Como su nombre lo indica, Filadelfos no es amor fraterno. Ahora, Filadelfia era una ciudad pequeña en la región de Lidia, a unos 50 kilómetros al sureste de Sardes, que es la ciudad de la cual hemos hablado la semana pasada, y 95 kilómetros al este de Esmirna. Esta ciudad fue fundada en el año 140 a.C., probablemente en un asentamiento anterior, fundada por el rey Átalo II, Filadelfia. Ahora, es una ciudad que se encontraba ubicada en medio de 3 montículos, lo que hacía una especie de corona, ¿no? De corona, que también se va a hacer referencia en la carta que vamos a escuchar a continuación. Ahora, esta ciudad probablemente se fundó con la intención de que fuera un centro para poder extender la cultura helénica en Lidia y Frigia. Así que era un centro cultural, ¿no? Un centro cultural para extender la cultura griega. Lo interesante de esta ciudad es que la tierra era volcánica, cosa que había permitido la buena agricultura, y su producción principal era el vino. Así que había una devoción al dios Baco, el dios Dionisio. Ahora, también había industria textil, aparte de la industria, como digo, de la parte agrícola, estaba la industria textil y la producción del cuero, de artículos de cuero. Sin embargo, esta ciudad pasó por momentos de destrucción a causa de grandes sismos que sucedieron en el año 17 y en el año 23 después de Cristo, y que fue Tiberio quien ayudó económicamente a la ciudad, también con la exoneración de impuestos por 5 años, y los habitantes de esta ciudad, en agradecimiento, llamaron a la ciudad Neo Cesarea. En esta ciudad también se construyeron templos dedicados, por ejemplo, a Germánico, que tiene que ver con Tiberio, ¿no? Germánico, hijo adoptivo de Tiberio, a Calígula y a Vespasiano. Ahora, dicho nombre, Neo Cesarea, continuó hasta la época del gobierno de Vespasiano, cuando la ciudad comenzó a llamarse Flavia, en honor a la dinastía justamente de Vespasiano. Caracalla, que fue uno de los emperadores romanos, le concedió a esta ciudad de Filadelfia el título de Neópolis, es decir, había que construir templos dedicados al emperador, y este privilegio ayudaba a la economía de la ciudad, porque el tener un templo al emperador en tiempo de las fiestas imperiales, había un movimiento de comercio y venta de productos que harían que justamente se elevara la economía de la ciudad de Filadelfia. Pasamos ahora a hablar de la comunidad cristiana, bueno, lo poco que se puede decir de la comunidad cristiana, a partir de los documentos que tenemos. Bueno, el Apocalipsis, o pueden ser las cartas de Pablo, los padres de la iglesia, los textos patrísticos. En primer lugar, la comunidad judía. Que existía una comunidad judía en Filadelfia, eso es indudable, no solamente por el texto del Apocalipsis, sino también por los hallazgos arqueológicos que se hicieron en esta ciudad y que dieron algunas inscripciones que hacían referencia a la comunidad de la sinagoga de Filadelfia.
Si hablamos de la comunidad cristiana probablemente era una comunidad fundada por Pablo en su estancia a Éfeso. Muchas de estas comunidades en Asia Menor fueron fundadas por el apóstol Pablo o por seguidores de Pablo, pero son producto de la evangelización paulina, ¿no? De la evangelización paulina. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de la sinagoga de Satanás, algunos piensan que, bueno, está haciendo referencia a la comunidad judía de Filadelfia, o probablemente el autor está haciendo referencia, como señala algún autor, en este caso Collins, que sería más que todo un grupo al interno de la comunidad cristiana que quiere conservar las costumbres, ¿no?, judías. O sea, son personas pues judaizantes que quieren volver otra vez a todo lo que significa, ¿no?, los ritos judíos, la enseñanza judía. Contra eso se opone el autor. La comunidad de Filadelfia, aunque pequeña, contó siempre con una buena reputación, por eso lo menciona Cristo en Apocalipsis 3:8, que es la que vamos a ver, y también Ignacio de Antioquía. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía le dedica a esta ciudad una carta, la carta a los filadelfios, después de su visita en el año 107, después de Cristo. Entonces, él reconoce unas virtudes en esta comunidad cristiana que la menciona en su carta. ¿Qué más podemos decir de la comunidad cristiana de Filadelfia? Ignacio, por ejemplo, da a conocer en su carta también la separación de algunos miembros de la comunidad, aunque sin haber producido conflicto y división al interior de la misma. O sea, había un tipo de división, pero bueno, hay miembros que se han separado de esta comunidad cristiana de Filadelfia. Por ejemplo, dice así, ¿no? Ignacio de Antioquía: apartaos de las malas hierbas, ¿no?, que no cultiva Cristo, porque no son plantación del Padre. ¿Ven? No son plantación del Padre. No escribo así porque haya encontrado división entre vosotros, sino para purificarles. Pues todos los que son de Dios y de Jesucristo están con el obispo de la ciudad. Esto escribe Ignacio de Antioquía en su carta a los filadelfios. Por el escrito, por ejemplo, del martirio de Policarpo, se conoce además que los cristianos de Filadelfia pagaron muchos con su sangre, ¿no?, confesar y mantenerse en la fe cristiana. Además, también están las constituciones apostólicas, donde se señala que el primer obispo de esta comunidad fue Demetrio, que el propio Pablo, apóstol, había enviado a esta ciudad. Bien, esto es lo que podemos decir, lo que podemos decir de la ciudad de Filadelfia. Veamos la carta y usted tenga su texto en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice: al ángel de la iglesia de Filadelfia, escríbele. Ya como sabemos, el tema del ángel es una referencia a el líder de la comunidad, bien puede ser el obispo, o tal vez un ser custodio trascendente de la comunidad cristiana. Bueno, dice: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nada puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Aquí se ha presentado Cristo. Cristo se presenta aquí con un atributo de Dios, justamente un atributo de la trascendencia de Dios, pero un atributo muy importante que es el de la santidad, ¿no? El de la santidad. La santidad de Dios, de la cual Cristo participa, ¿no? Y así, con esta frase se indica, podemos decir, el misterio de la trascendencia divina, ¿no? Ahora, se indica también
que Cristo es aquel santo y veraz, ¿no? Es el santo y veraz. Entonces, el tema de la verdad, la veracidad, es ¿por qué? Porque la veracidad de Dios tiene que ver con aquel que cumple sus promesas. Es decir, Dios es aquel que promete y lo que promete lo ha cumplido. Entonces, esa es la veracidad de Dios, que sus promesas se cumplen. Entonces, Jesucristo cumple también como Dios sus promesas, por tanto, Él es veraz como Dios. No, es veraz como Dios. Pero acá hay otro dato interesante que es un atributo que no se encuentra en la primera visión. Dice, es el que tiene la llave de David. ¿Y qué es eso de la llave de David? Esta puede ser una referencia a Isaías 22:22. Ahí aparece una referencia a esta llave de David. La llave siempre en la Biblia indica poder, indica autoridad, ¿ya? Entonces la autoridad que tiene David la tiene ahora Jesús. Entonces recuerden esa comparación, el Mesías tiene que asemejarse a David. Entonces el poder de David, ¿no? Es un poder que comparte Jesús. O sea, Jesús tiene el mismo poder y la misma autoridad que David. Sin embargo, algunos piensan que no es tanto una llave, un poder que le pertenece a David, sino que probablemente la traducción pueda ser de la siguiente manera. Puede ser la llave que David abre. Entonces, ahora sí estamos en un tema muy interesante, porque David es una figura que prácticamente simboliza la apertura a un reino de justicia y un reino de paz. Entonces, Jesucristo es aquel que tiene una llave para abrir o dar paso a un reino de justicia y de paz, que es el reino de David. Es el reino mesiánico. Entonces es interesante porque por ahí tal vez algunos se inclinan a pensar que es la apertura de una llave, la apertura de un horizonte, de una situación nueva, que Jesús da paso a esta situación, ¿no? A partir de, o sea, con la persona de Jesús se inaugura una nueva era, un nuevo periodo. Entonces, ese es como abrir una puerta que da paso a una situación diferente. Ahora, sigamos con el texto y entonces esta situación nueva que Jesús da paso, ¿no? Con su persona, con su vida, ha inaugurado una situación nueva. Es una llave que Él abre, es una situación que Él abre, pero que nadie puede cerrar. O sea, con Él se ha inaugurado algo que nadie puede detener, que nada puede ser cerrado. Entonces, sí, es una puerta. Es más o menos como, por ejemplo, cuando aparece la escena del bautismo, ¿se acuerdan? En el Marcos dice, y los cielos se rasgaron. Entonces, esos cielos que están rasgados ya no se pueden volver a cerrar, no se pueden volver a coser, no se pueden volver a unir. ¿Por qué? Porque rasgarse significa que es imposible que se pueda volver otra vez a pegar o a unir. Entonces, con Jesús se da inicio a una nueva era en la cual nadie puede cerrarla. Y no se puede cerrar. Ya, esto es interesante porque después va a aparecer nuevamente, pero en la referencia a la iglesia. Bien, dice así, yo conozco tus obras, mira que he puesto ante ti, ¿ve? Ante ti he puesto una puerta abierta. Entonces hace una referencia a la llave que él tiene. He puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es decir, Jesucristo ha abierto para la iglesia un camino que nadie puede cerrar. Pongamos que la evangelización no se puede detener.
y que la iglesia, ante una dificultad, ante una situación difícil, digamos, es imposible detenerlo. Aún las situaciones más difíciles no podrán detener aquello que Cristo ha iniciado con la iglesia. Entonces, por ahí va más o menos esta referencia a lo que es la puerta que Jesús ha abierto y que no pueden cerrar, o no se puede. Es una puerta que ha abierto para la iglesia, algo nuevo que digamos Cristo ha hecho para la iglesia, pero que no hay nadie quien pueda cerrarlo. No hay nadie quien pueda cerrarlo. Entonces dice así, porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a esta iglesia? Lo que caracteriza es que es una iglesia débil, pero que es una iglesia fuerte. ¿No? Que es una iglesia, digamos que ha tenido momentos de crisis difíciles, ¿no? Pero que se combina entre la fuerza y la debilidad. Fuerza y debilidad. Riqueza y pobreza. ¿No? Digamos, ese contraste vive la iglesia de Filadelfia. Aunque es, digamos, probablemente una iglesia digamos, con poca fuerza. ¿Por qué? Porque son pocos los cristianos que están ahí. Es una iglesia que tiene pocos miembros, ¿ya? Y de repente es una iglesia que no tiene recursos económicos. Es una iglesia que es pobre, económicamente es pobre. Pero su fortaleza es justamente que siendo pocos y que siendo pobres han sabido mantenerse y no han renegado del nombre de Cristo, a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, eso es muy importante para esta reflexión que podemos hacer de la iglesia de Filadelfia. Y entonces dice, haré que algunos de la sinagoga de Satanás, ¿no? Ve cómo califica de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿no? Y haré que ellos vengan y se postren ante tus pies y conocerán que yo te he amado. Ahora, esto es, digamos, muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios va a hacer que todos los pueblos reconozcan la alianza en el pueblo de Israel y que vengan todos hacia Jerusalén. Ahora, ¿se imagina lo que sonaría este texto en un ambiente de rivalidad, en un ambiente digamos, adverso para la comunidad cristiana, porque están rodeados del rechazo del judaísmo sinagogal, del judaísmo fariseo? Y entonces, ¿qué le diría? ¿No? Cristo dice que ustedes se van a venir y se van a postrar ante nosotros. En realidad, no es postrarse ante nadie, porque eso sería idolatría, a menos en el texto del Apocalipsis. Lo que significa es reconocer que el cristianismo ya es continuidad de la alianza, ¿no? Es reconocer, ese postrarse, es reconocer que el amor de Dios también está con la iglesia y con el nuevo movimiento, ¿no? de nazarenos, de cristianos, ¿no? Que se ha iniciado con Jesús de Nazaret. O sea, es lo que más o menos aparece, por ejemplo, en algunos textos del Nuevo Testamento. Sencillamente que ser cristiano no significa traicionar, ¿no? la alianza del Antiguo Testamento, sino que eso es continuidad, ¿no? Es continuidad. Y reconocer esa alianza que continúa en el Nuevo Testamento, en el movimiento de Jesús, es ser un judío fiel. Entonces, eso es tal vez lo que se quiere expresar en esta carta. Entonces, ahora, no reconocer eso es mentir, ¿no? No reconocer eso es mentir. Y entonces dice aquí, porque has guardado mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré a la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Voy enseguida. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona.
¿Te das cuenta? Entonces, conserva lo que tienes para que nadie te regale tu corona. ¿Se acuerdan que le dije que Filadelfia se encuentra ubicada geográficamente en una serie de montañas que le daban la apariencia de una corona, ¿no? Entonces, hace justamente una referencia a esa figura aquí en la carta, pero para hablar de una corona que probablemente tiene que ver con las competencias olímpicas. Porque se acuerda que estaba diciendo de que Filadelfia es una ciudad que tenía el objetivo de extender la cultura griega. Bueno, y parte de la cultura griega, ¿qué cosas son? Las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos que hay, los gimnasios, ¿no? Todo este tipo de cultura de competición. Entonces, la corona es un símbolo de estos juegos, ¿no? Entonces, es otro elemento que el autor toma para hablar de que ya los cristianos, por ser fieles, por permanecer en fidelidad, ya tienen una corona de vida eterna, ¿no? O sea, ya tienen un premio. Y su premio es una corona que Cristo les da, ¿no? Que Cristo les da. Entonces, ahora, ¿qué más podemos decir? Al que venza, yo le haré una columna en el templo de Dios, de mi Dios, y no saldrá nunca fuera de este templo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿ya? Desde mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, precioso, ¿por qué? Porque ahora, hay una tradición, y esto lo dice Prillon en uno de sus libros, que más o menos en el año 1965 escribió un libro dedicado al estudio del Apocalipsis. Y bueno, él recoge algo que la arqueología también había revelado, que los sacerdotes en el ambiente pagano tenían la costumbre de grabar su nombre en las columnas de los templos o en el templo. Entonces grababan los nombres de los sacerdotes y lo grababan en el templo, en la pared del templo. Ahora, probablemente está retomando esta tradición el autor para hacer referencia de grabar el nombre del que persevera hasta el final en una columna del templo. Pero ¿qué templo, no? Claro, es el templo de la Jerusalén celeste. Lo único que se está diciendo acá es que el que persevere hasta el final gozará de la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, es un modo de hablar, un modo de decir que estar en el templo como una columna permanentemente, ¿no?, de la estructura del templo, es estar delante de Dios para siempre, ¿no? Entonces, eso significa, por tanto, vida eterna, eso significa, por tanto, resurrección y estar en el templo de Dios constantemente, ¿no? Contemplando a Dios constantemente. Es más, llevando su nombre marcado como una marca de pertenencia. Así es como Juan anima a esta comunidad. Son pobres, pero ricos. Son débiles, pero fuertes. Son personas que tal vez no son muchos, sino que son pocos, pero que han sabido mantenerse, ¿no? Mantener la fe, no renegar el nombre de Cristo a pesar de la adversidad. Y para esa iglesia, Jesucristo ha abierto un camino que nadie va a poder cerrar, ¿no? Por más que haya alguien que se ponga adelante y que quiera cerrar el camino que Jesucristo ha inaugurado, ese camino, bueno, se la tendrán que ver con el Señor. Entonces, el Señor ha abierto un camino que no se va a poder cerrar. Bellísimo mensaje de la carta de Filadelfia. Y con eso le dejo hasta otro microprograma en la página web de nuestra provincia. Paz y bien.